¿Cómo están estudiantes? Tengan un excelente día. La comunicación escrita y nuestro objetivo es aplicar los conocimientos lingüísticos y explorar algunos recursos estilísticos en los procesos de composición y revisión de textos escritos para lograr claridad y precisión. Lo que debes saber Acerca sobre de la la evolución evolución de del la lenguaje escrito. comunicación escrita. Desde su origen, el Homo sapiens, nuestra especie, fue capaz de comunicarse a través de señas y sonidos. Con los años los sonidos se convirtieron en palabras, surgieron las primeras civilizaciones y todo se volvió más complejo. Era prácticamente imposible recordar todo y ponerse de acuerdo entre tanta gente. No había forma de comprobar si lo que otros decían era verdad, porque, como decimos ahora, no estaba escrito en ningún lado. Para resolver el problema, a los encargados de la administración de Uruk, una ciudad de la antigua Mesopotamia, se les ocurrió llevar el registro comercial y de impuestos en pequeñas tablillas de arcilla. Usaban dibujos para representar objetos concretos, como animales, junto con marcas que correspondían a cantidades. De esta manera, hace aproximadamente 5.500 años, surgieron los primeros ideogramas y sistemas de escritura. Los ideogramas representan conceptos, como animales, personas o números, y son los antecedentes de las escrituras usadas por los egipcios, chinos y mayas, por ejemplo. Muy probablemente el primer texto escrito por la humanidad decía algo así como: Fulanito tiene 3 cabras y 2 vacas. Poco a poco, los símbolos utilizados en las distintas lenguas fueron haciéndose más abstractos y con menos trazos. Es decir, se convirtieron en signos, que en vez de representar ideas, representan sonidos o sílabas. Este cambio permite escribir cualquier palabra existente, y no solo las cosas que pueden dibujarse. Tal como sucede en el lenguaje escrito que usamos hoy, en el que los signos o grafías representan un sonido del sistema lingüístico o lengua que hablamos y que al juntarse significan ideas completas. Hola, ni hao, privet, tialig, konnichiwa. Con estos sistemas de escritura más desarrollados y detallados, era posible escribir sobre temas más complejos, como códigos legales e historias sagradas. El Código de Hammurabi y el Poema de Gilgamesh son considerados el primer conjunto de leyes y la primera obra literaria escritos por la humanidad. Con el tiempo, los soportes en los que se escribía se fueron cambiando por materiales más livianos, resistentes y prácticos hasta llegar al libro de papel copiado a mano. Un solo libro tomaba muchísimo tiempo y costaba muchísimo dinero. No fue hasta mediados del siglo XV, en 1440, cuando el invento del alemán Johannes Gutenberg cambió para siempre la historia del libro y de la humanidad. La imprenta de tipos móviles permitió bajar el precio de los libros y facilitar el proceso de publicación. De esta manera, cada vez más personas pudieron acercarse a la lectura y al universo de posibilidades que ésta les abrió. En resumen, la escritura marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Surgió como una solución para recordar las cosas más importantes y terminó por convertirse en un refugio para las ideas, anhelos, sueños y descubrimientos para que éstas sobrevivan a las distancias y el tiempo. Como pudimos nosotros notar en el video, la comunicación no es de ahora, la comunicación escrita viene desde muchos años atrás, ya que el ser humano experimentó la necesidad de trascenderse a sí mismo y buscó romper las barreras del tiempo y el espacio. Los símbolos, las imágenes y las letras escritas o dibujadas se convirtieron en un complemento gráfico que poco a poco fueron generando cambios hasta la actualidad. Tomemos en cuenta que la comunicación es el proceso de intercambio de información entre dos o más participantes que juegan los papeles de emisor y receptor de manera alterna. La comunicación tiene como fin transmitir y recibir ideas o mensajes. Existen varias formas de comunicación. En esta ocasión vamos a centrarnos en la comunicación escrita, qué es y cuáles son algunas de sus características más importantes. Pero, ¿qué es la comunicación escrita básicamente? Es aquella que se establece a través de las palabras o de cualquier otro código escrito.
el emisor, el receptor, deben compartir el conocimiento de ese código en cuestión para que la comunicación sea efectiva. En esta clase de comunicación, el emisor escribe mientras que el receptor lee, siempre como canal. Habrá un dispositivo físico, que puede ser un papel o la pantalla de una computadora, incluso hasta una pared como en los tiempos antiguos. La comunicación escrita más antigua fue a través de pictogramas, como lo pudimos ver en el video, signos o dibujos que representaron un concepto o una idea. La comunicación escrita codifica con precisión el lenguaje hablado. Existe un lazo entre la oralidad y la escritura, pero presenta rasgos muy particulares, es decir, características propias que lo convierten en mucho más que un sustituto de la transmisión oral. En la lengua escrita es la misma que se usa en la comunicación oral, hay una serie de características que los distinguen. Por ejemplo, la más importante es que se usan letras, tildes y signos de puntuación para construir un mensaje. Como nosotros vimos en la clase anterior, es necesario utilizar los signos de puntuación para poder darle coherencia y sentido a lo que nosotros queremos dar a interpretar al que lee el mensaje o al que lee nuestro libro o al que lee lo que nosotros estamos indicándole, ¿no? También es muy importante las reglas ortográficas. Todo esto va a brindarle una correcta escritura del texto y la formación de diferentes palabras que lo forman. De allí está incluso que existan organismos como la RAE que se encarguen de crear normas de escritura para crear un sistema común. Gracias a estas instituciones se ha podido crear este marco común y compartir entre todos una cultura y normas. Las reglas gramaticales son básicas a la hora de la comprensión del texto. Es reflexiva, organizada, elaborada y clara. No debemos crear textos que no sean claros, y es que el lector no tendrá a quién preguntar sus dudas sobre el texto que hemos escrito, por lo que debemos facilitar al máximo la tarea comprensiva de nuestro lector, facilitando la lectura. Creando textos sencillos y claros, ayudaremos al lector a comprender la idea que hemos querido transmitir con nuestro escrito. Además, si nuestro texto carece de orden, ni tendrá sentido ni se podrá entender. Por eso, es fundamental que todos los escritos tengan un orden lógico desde el comienzo hasta el final, respetando a su vez el resto de normas. Otra característica que va muy apegada con la anterior es que debe estar construida de manera correcta y lógica. Y es que si los escritos carecen de lógica, los lectores no podrán comprender ni su mensaje ni su sentido, y nuestro texto se convertirá en un conjunto de palabras sin lógicas ni valor para casi nadie. Es diferida y permanente. Un escrito es permanentemente eterno porque permanece exactamente igual a lo largo del tiempo, sin posibilidad de modificación. Se establece una relación unilateral entre el emisor y el receptor, es decir, que no hay espacio para la réplica del lector en la comunicación escrita. El autor redacta su texto y el lector puede opinar, pero nunca directamente ni tampoco de forma instantánea con el autor del mismo. Es una de las características más importantes de la comunicación escrita. Estilos de la comunicación escrita. Estos son 4. Primero, la descripción, donde la persona que escribe puede describir a personas, lugares o acciones. Es la imagen hecha con palabras, es representar un objeto para que la persona que lo lea sea capaz de reproducirlo en su mente. La narración es el relato de uno o varios sucesos ordenados cobrando un significado propio. Narrar es contar, relatar acciones, conectando las situaciones. Su orden puede ser cronológico, donde los hechos se presentan en el mismo orden que pasaron, o donde se presentan, todo depende directamente del autor. La argumentación es un discurso más elaborado, los juicios de valor que se tienen sobre un cierto tema.
El escritor persuade al lector sobre el punto de vista. La exposición es información presentada de forma sencilla, pero no emite juicios de valor sobre el emisor, ¿no? Es lo contrario de la argumentación. Bien, la sociedad actual se enfrenta día a día con la dificultad de comunicarse. Se le es difícil expresar lo que verdaderamente desea, y peor aún, muchas veces lo hace de manera que el receptor no logra captar el mensaje deseado a transmitir. Más aún en un mundo tan desarrollado como en el que vivimos actualmente. La comunicación es uno de los elementos más importantes para generar progreso y alcanzar nuestras metas en común. Existen muchas maneras para comunicarse. Una de ellas es la comunicación escrita. Esta ha sido un medio de comunicación trascendental en la historia del ser humano, como lo vimos en el video, y nos ha permitido expresarnos y dar a conocer nuestras ideas, sentimientos y pensamientos desde hace millones de años. Esta forma de expresión también nos ha facilitado conocer datos acerca de nuestros antecesores, nos permite estudiar y valorar la transformación del ser humano por medio de huellas que ellos nos dejaron, y de no haber sido así, seguramente nosotros no supiéramos nada de su forma de vida. Al mismo tiempo, muchas personas encuentran en la escritura una manera de liberarse y desahogarse, mientras que nosotros, los receptores, nos deleitamos con sus creaciones. Pero sea cual sea la manera en que nos queramos comunicar, debemos tener presente que la comunicación es fundamental para poder obtener tanto el progreso de una comunidad y del mundo entero como a nuestro desarrollo integral. Estudiantes, no dejen atrás la comunicación escrita, no se olviden de los signos de puntuación, de las reglas ortográficas. En este caso tendrán ustedes ahora una tarea donde van a escoger uno de los estilos de la comunicación escrita y van a escribir un texto de 120 palabras tomando en cuenta las características de la comunicación escrita. Esta tarea tendrán ustedes que enviármelas por Idukai. Estudiantes, que tengan una excelente tarde.